buenos días para todos. Mi nombre es John Pineda. Un saludo muy especial desde Colombia. Me uno a las disculpas de Alejandro y de todo el equipo de ALDE. Tuvimos unos problemas aquí en plataformas digitales, pero bueno, ya estamos conectados acá. Bienvenidos todos, todas las personas que nos acompañan a este webinar, en donde vamos a tratar de las claves importantísimas o relevantes en la gestión del riesgo para la cadena de suministro y la seguridad organizacional desde el enfoque de la nueva norma de ISO 28000 versión 2022. Aquí en la presentación les dejo un poco de mi presentación, de mi currículo. Para concluirles, yo soy consultor, docente, capacitador y auditor en temas de gestión empresarial. Audito no solo los sistemas que tienen que ver con seguridad en la cadena de suministro o seguridad organizacional, sino también temas que transversan y que hoy en la gestión empresarial se integran para generar modelos de productividad y eficiencia operacional en temas asociados en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad en la cadena de suministro, seguridad de la información. Trabajo con EALDE ya hace un tiempo importante porque soy egresado de la maestría en gestión de riesgos, soy embajador de EALDE para Colombia. Y bueno, hemos venido trabajando en estas conexiones de webinar, en preparación de contenidos, en entrevistas, que nos han permitido llegar a toda la comunidad que está interesada en un tema de orden mundial y es la gestión del riesgo. Hoy, pues, la idea es que analicemos de forma general los riesgos de seguridad en las cadenas de suministros desde la óptica de la ISO 28000, buscando resaltar la importancia de establecer acciones que mitiguen estas situaciones negativas que podrían llevar a los riesgos y que son fundamentales, no solo para hablar hoy de gestión del riesgo, sino también para hablar de la continuidad de las operaciones en escenarios altamente llenos de incertidumbre y acompañados de escenarios emergentes. Esto como elemento clave a nivel internacional para asegurar un comercio seguro que permita satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Vamos a conocer un poco los conceptos claves en torno a la seguridad organizacional y la cadena de suministro, contextualizar el modelo de la gestión de la seguridad organizacional y de la cadena basado en el estándar. Recordemos que la ISO 28000 estaba en versión 2007, la norma de seguridad en cadena de suministro, y hoy ya la tenemos en versión 2022 con un enfoque muchísimo más amplio y con una invitación a que utilicemos la gestión del riesgo en las organizaciones pensando en la seguridad no solo en la cadena de suministro, sino también en la seguridad organizacional. Vamos a ver cómo esta norma 28000 se conecta con la 31000, que es la norma de gestión del riesgo y que sugiere la 28000 la utilicemos para implementar un modelo de gestión del riesgo a nivel de la organización. Vamos a ver algunos conceptos claves que giran en torno al tema de riesgos de seguridad en la cadena de suministro, riesgos asociados al modelo de la estructura de la 28000 y el enfoque de la 31000. Y daremos un espacio para que tengamos preguntas y conclusiones asociados al modelo. Recordemos que el enfoque de la ISO 28000 en el momento en que nace esta norma tiene un enfoque de proteger la seguridad de la cadena de suministro, entendiendo la cadena de suministro como el conjunto de actividades que interactúan entre sí, buscando atender necesidades y expectativas de todos los grupos de interés. Partimos del entendimiento de cadena de suministro, contemplando las actividades del aguas arriba, todo lo que sucede antes de que la cadena de suministro empiece a andar, y el aguas abajo, todo lo que ocurre después de que la cadena de suministro ha entregado su producto. Y en esa cadena de suministro, pues obviamente debemos contemplar todas las actividades asociadas a la consecución de materias primas, producción, transporte logístico en cualquiera de sus esquemas, marítimo, aéreo, terrestre, portuario, marítimo, fluvial, los centros de distribución, almacenamiento de la materia prima, de los insumos, del producto terminado, del producto en proceso, y pues obviamente los puntos de venta y la entrega de este producto al consumidor final. Lo que busca la norma 28000 es que garanticemos que toda la operación, desde que inicia la recogida de la mercancía en punto de origen hasta llegar a punto de destino, que puede ser un distribuidor o un consumidor final, garanticemos operaciones completamente seguras. Y para garantizar esa seguridad, pues las organizaciones tienen que identificar sus riesgos en todas las operaciones a nivel estratégico, táctico y operativo para garantizar que esos riesgos están controlados, por ende se mitiga su probabilidad o su impacto y de esa manera se controla la operación.
Cuando hablamos de cadena de suministro es absolutamente importante hablar de las partes interesadas con las que interactuamos en la cadena de suministro. Porque una de las cosas que pide la ISO 28000 es que identifiquemos los riesgos asociados a todas las partes interesadas. Es decir, pensemos cuáles son esos riesgos que podrían presentarse en nuestra cadena de suministro y a nivel organizacional que en relación al vínculo que tenemos con estas necesidades y expectativas de partes interesadas, pues pueden llegar a potenciar el riesgo. Por eso es importante hablar que las cadenas de suministro están acompañadas de clientes, proveedores, contratistas, el gobierno, los entes de control y vigilancia, los mismos competidores, aliados estratégicos con los que configuramos alianzas para este relacionamiento y flujo de la cadena de suministro y la población o la comunidad que se influencia por nuestras operaciones. Internamente también tenemos partes interesadas como son nuestros accionistas, nuestros trabajadores, las empresas que tienen sindicato porque están sindicalizadas o por los corporativos cuando estamos hablando de empresas que funcionan bajo holding empresariales en donde varias empresas operan bajo un mismo esquema corporativo. Entender quiénes son nuestras partes interesadas y qué necesidades y expectativas tenemos con estas partes interesadas es entender el contexto que rodea la cadena de suministro, el contexto que rodea la organización. Y a partir de ese contexto, poder entender cuáles son las amenazas, vulnerabilidades y riesgos a los que podríamos estar expuestos. La ISO 28000 fundamenta toda su estructura basado en el esquema del ciclo PHBA. Es un esquema sugerido por la 28000 en la estructura vertebral del modelo del sistema de gestión de aseguramiento organizacional o de cadena de suministro. Y en este ciclo PHBA, que también es súper clave para la identificación del riesgo, lo que nos dice es, tenemos que planear nuestras operaciones determinando políticas, lineamientos, procedimientos, planes, programas, estrategias, protocolos que nos ayuden a modelar los procesos internos de la cadena de suministro y el relacionamiento externo para garantizar que los riesgos están controlados. En el hacer del modelo del ciclo PHBA, lo que hacemos es implementar las operaciones de acuerdo a lo que hemos dicho en el planear. Esto es absolutamente clave en la gestión del riesgo. Yo planeo unas políticas, lineamientos, procedimientos, programas, planes, protocolos que me van a ayudar a controlar los riesgos. En el hacer, yo debo garantizar como empresario que esos estándares están completamente adheridos a todas las partes interesadas y que por tanto en la ejecución de los procesos se van a hacer operaciones que respetan esos lineamientos y que por ende hacen operaciones seguras. El ciclo PHBA también me dice que debo verificar paulatinamente, progresivamente, programadamente o extraordinariamente todos los cumplimientos de esos lineamientos, procedimientos, programas o protocolos. Es decir, el monitoreo, inspección, seguimiento, vigilancia, interventoría es fundamental en la cadena de suministro y en las operaciones de las organizaciones. Tenemos que monitorear para garantizar que todo fluye de manera correcta, de acuerdo a lo que hemos planeado. Este esquema del ciclo PHBA es fantástico porque nos dice que pues, la perfección no existe, la mejora continua es una constante dentro de las organizaciones, la mejora continua hace parte del esquema de gestión del riesgo de una organización. ¿Por qué? Porque por más de que yo controle el riesgo, es posible que el riesgo se materialice. Es posible que sucedan eventos o incidentes que me puedan llevar a que el riesgo se materialice en una incidencia o, ¿por qué no?, a que el riesgo se materialice a gran escala, como es una catástrofe que nos llevaría activar la continuidad del negocio. En el ciclo PHBA, el actuar nos invita a reformular los riesgos, reformular los controles, reformular las acciones de tratamiento, reformular el contexto que acompaña el riesgo para garantizar que el modelo opera armonizándose o dinamizándose en los escenarios convencionales a los cuales las organizaciones con sus cadenas de suministros están expuestas. Hablemos del tema del riesgo, ¿no? El riesgo es la posibilidad de que ocurra una situación que pueda impactar los objetivos de mi compañía, los objetivos de mi proceso productivo, los objetivos de mi proceso de distribución, de comercialización, de entrega al cliente, los objetivos que yo tengo enmarcados en la operación de mi compañía. Cada vez que yo me enfrento al desarrollo de mi operación, sea comercial, estratégica, operativa, administrativa, financiera, de compliance, yo me estoy exponiendo a un circuito de sucesos que están dentro del entorno, que es lo que llamamos nosotros el contexto.
Cada vez que yo me expongo al contexto, pues estoy sometido a que sucedan cosas que pueden impactar mis objetivos. Hoy la 28000 en su versión 2022 hace especial énfasis en que las empresas no solo piensen en el riesgo negativo, es decir, todo aquello que puede impactar negativamente el cumplimiento de mi objetivo, sino que también nos invita a que pensemos en el riesgo positivo. Tenemos un mundo lleno de posibilidades. Estamos viviendo la revolución 4.0 en sinergia con la 5.0. La inteligencia artificial se ha apoderado de las operaciones de las organizaciones y hay un mundo de oportunidades en donde yo puedo encontrar opciones para mejorar, optimizar, hacer más acelerada mi operación, más segura, más eficiente, con menos reproceso dentro de las actividades, de tal manera que la cadena de suministro fluya sin ningún tipo de interrupción. Entonces, una de las cosas claves que tenemos que tener en cuenta hoy es la ISO 28001 me invita a identificar el riesgo negativo, todo lo malo que me puede pasar, que debo evitar que pase en términos de probabilidad o impacto, y todos los riesgos positivos que me invitan a aprovechar las oportunidades que el mundo pone a mis pies en un momento donde estamos en constante evolución. Recordemos que el riesgo se mide en términos de probabilidad y de impacto. ¿Qué tan probable es que ocurra ese suceso, sea positivo o negativo, y qué tanto impacto positivo o negativo me puede traer este riesgo materializado? Cuando hablamos de probabilidad, estamos pensando en la cantidad de veces o de frecuencias que podría llegarse a presentar, que ustedes lo han visto a lo largo de las diferentes metodologías y lo dice la 31000. Cada organización debe definir sus mecanismos de niveles de probabilidad e impacto. Es aquí en donde aparece la teoría del mapa de calor, en donde usted a través de variables cuantitativas, como lo ven en la presentación, de 1 a 4, en el caso del ejemplo, o a nivel cualitativo, usted puede cualificar esa probabilidad o ese impacto. Para efectos del ejemplo, estamos viendo que manejamos un mapa de calor en verde, amarillo, naranja y rojo, en donde el rojo representa la mayor probabilidad, el verde la menor probabilidad. De manera cuantitativa, en la diapositiva se señala de 1 a 4, y de manera cualitativa como poco probable, algo probable, probable o muy poco probable. Cada organización debe definir la metodología con la que va a calificar la probabilidad o el impacto de sus riesgos. Recuerden, metodología quanti a través de variables numéricas, quali a través de variables de atributos, con temperaturas, donde aparece el mapa de calor, en donde a mayor temperatura, mayor probabilidad, en menor temperatura, menor probabilidad. El juego de la gestión del riesgo es que cuando el riesgo es negativo, hay que bajar las probabilidades. Cuando es positivo, hay que incrementar las probabilidades. Y para eso es que implementamos controles. En el caso del impacto, estamos hablando de la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que traería la materialización de ese riesgo? Si pensamos en consecuencia, en lo positivo, ¿qué es eso genial, fantástico que me va a traer a aprovechar esa oportunidad? O si estamos hablando del riesgo negativo, ¿cuál es esa consecuencia adversa que me podría impactar mi organización? En una cadena de suministro y en una estructura organizacional estamos expuestos a un sinnúmero de riesgos que pueden tener impactos a nivel económico, a nivel legal, a nivel de la salud de las personas, a nivel psicosocial del comportamiento de las personas, a nivel ambiental, a nivel de la seguridad de la información, que hoy en temas de seguridad en cadena de suministro, la seguridad de la información ha tomado un papel absolutamente importante. Por toda esta teoría que les cuento, estamos viviendo la cuarta revolución, quinta revolución industrial. El activo más importante de las organizaciones es la información y pues debemos controlarla para garantizar que la información fluye a través de los diferentes sistemas operativos o plataformas digitales donde yo hago mi comercio internacional o nacional o territorial en donde yo esté operando. También nos vemos expuestos a impactos reputacionales, uno de los riesgos más relevantes hoy en el mundo. Gracias a las plataformas digitales, una organización, un estado puede verse afectado reputacionalmente en tiempo real. A nivel social, por todo este comportamiento social pospandémico que estamos viviendo, a nivel tecnológico, porque el software y el hardware hace posible la realidad de la inteligencia artificial y de la generación 4.0, de la cuarta revolución industrial, y también elementos asociados a la infraestructura. Se ven en los riesgos, se ven impactados los equipos, las herramientas, las maquinarias, las locaciones, pisos, paredes, puertas, ventanas, techos, temperaturas, humedades, todo lo que puede afectar la mercancía, la zona en donde estoy almacenando la mercancía o el producto en sí.
Y en infraestructura también contemplamos todos los impactos que tengan que ver con el transporte, ¿no? Y los medios que utilizamos para transportar esta mercancía. Entonces recordemos el riesgo, posibilidad de que me ocurra un suceso con impacto a los objetivos de la compañía. Este impacto puede ser positivo si me beneficia, negativo si afecta la consecución del objetivo. Lo mido en términos de probabilidad, frecuencias con las que podría suceder el riesgo. Lo mido en términos de impacto, la consecuencia positiva o negativa que traería que ese riesgo se llegara a materializar. Y producto de este cruce matemático de la probabilidad por el impacto es donde aparece el mapa de calor. Recordemos que el método es muy simple. Este mapa de calor tiene un eje X, un eje Y, en donde yo valoro por un lado la probabilidad, valoro por el otro lado el impacto. En la menor temperatura se hace el riesgo menos impactante o menos probable. En la mayor temperatura el riesgo se hace mayor probable y con mayor impacto para la compañía. Recuerden, cada organización es libre de definir su metodología. En el caso de la diapositiva que están viendo en pantalla, es la metodología 4x4 que valora 4 variables de probabilidad, 4 variables de impacto, haciendo un cruce matemático para determinar un apetito del riesgo asociado a esas 4 escalas de temperatura de color que aparece en la pantalla. Pero cada organización es libre de definir esa metodología. Hablar de riesgo es absolutamente importante hablar de conceptos como los que aparecen en pantalla. El riesgo inherente, que es el riesgo que se puede materializar por ocasión a situaciones a las que me expongo sin tener en cuenta los controles existentes. El riesgo residual es el riesgo que queda después de haber aplicado controles que me ayudan a mitigar la probabilidad o el impacto del riesgo. Nuestra profesión como especialistas en riesgo está jugando esos dos conceptos, el corazón de nuestra profesión está ahí, porque lo que buscamos los expertos en riesgos es identificar todos los riesgos por exposición a mis operaciones administrativas, financieras, operativas, estratégicas o de mercadeo y establecerles todos los posibles controles para que en el residual la probabilidad y el impacto bajen en la máxima expresión en el caso del riesgo negativo o aumenten en el caso del riesgo positivo. El evento del riesgo es cualquier situación que se presenta que me origina la falla en el control. Cada vez que falla un control que está destinado a proteger el riesgo, aparece un evento del riesgo. Cada vez que el riesgo se materializa, aparece el concepto de incidente del riesgo. El incidente del riesgo es el mismo concepto de materialización del riesgo. Lo que sucede, que yo no quería que pasara dentro de mis controles, pero por ocasión al contexto o a la situación emergente, se puede llegar a presentar. En la metodología de riesgos, los especialistas buscamos generar una cultura organizacional que evite, uno, el evento del riesgo, es decir, el control se tiene que aplicar de acuerdo a lo que está establecido. Y dos, que evite el incidente del riesgo, es decir, la materialización. Buscamos eso, que el control esté perfectamente acoplado y no haya evento, que el riesgo esté completamente controlado y no haya incidente. Pero si se llega a presentar, pues la norma lo dice. En la 28000 nos dice que tenemos que controlar tanto el evento como el incidente del riesgo, analizando las causas que lo originan para poder atacar esas causas y mantener el riesgo bajo control. Recordemos que el apetito del riesgo es la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a asumir de acuerdo al cumplimiento de los objetivos y de ahí aparece la teoría del mapa de calor de acuerdo a las temperaturas. Importantísimo y lo trae la nueva norma ISO 28000, que los riesgos se identifiquen basado en el contexto de la organización. Las empresas tienen que analizar su contexto interno, qué está pasando internamente dentro de la empresa, y su contexto externo. Uno de los cambios fundamentales que tuvo la 28000 es que ya no solo se habla del riesgo asociado a la cadena de suministro, es decir, al ciclo de vida del proceso productivo y de comercialización y distribución, sino que también se habla del riesgo organizacional, todos los riesgos que pueden presentarse a nivel de seguridad dentro de la organización. Por eso es importante que las organizaciones, cuando analizan cuáles son los posibles riesgos a los que se exponen, deben tener en cuenta todo el contexto que los rodea. Inflación, volatilidad de las divisas, estos nuevos esquemas de teletrabajo, trabajo en casa, alternancia, la seguridad alimentaria, el éxodo transfronterizo que estamos viviendo por el conflicto internacional, la volatilidad legal y reglamentaria o estatutaria que opera dentro de las cadenas de suministros, los escenarios post-conflicto que llegan después de los escenarios de conflicto, el cambio climático, que ustedes saben, la enmienda internacional de ISO ya declaró el cambio climático como uno de los elementos más importantes
importantes a tener en cuenta en la identificación del riesgo para evitar cualquier situación que genere una disrupción en las cadenas de suministros. Parálisis portuarias, guerras y conflicto armado. Hay que analizar todos esos contextos externos e internos que inciden en que mi riesgo organizacional se materialice y que pues naturalmente debo controlar a partir de ese contexto. Algunos ejemplos que quise dejarles en estas diapositivas que tienen que ver con riesgos de seguridad en la cadena de suministro y riesgo organizacional. Recordemos que la idea es controlar la pérdida de producto, la doble contabilidad, el decomiso en ruta, ataques cibernéticos, deterioro del producto en cualquier momento de la cadena, robo, fraude, distribución errónea de mercancía, fenómenos naturales, lavado de activos, huelga, suplantación de personal, contrabando, financiación del terrorismo, trata de blancas, contaminación de la carga, aceptación de dádivas en procesos comerciales, atentados terroristas, corrupción, trabajo de menores de edad, daños en las vías, paros nacionales o internacionales, volatilidad en las divisas. Todos estos escenarios de riesgos hay que tenerlos en cuenta para poder hacer una buena identificación del riesgo. Recordemos, tenemos riesgos operativos, financieros, tecnológicos, ambientales, de salud, de lavado de activos y financiación del terrorismo. Controlemos todos estos tipos de riesgos en las cadenas de suministros. También quise dejarles en esta diapositiva escenarios de consecuencias asociadas a la materialización de estos riesgos, que finalmente lo que buscamos los especialistas en riesgos es evitar esta materialización de investigaciones fiscales, civiles, penales, daño reputacional, pérdida de clientes, pérdida de convenios, alianzas, pérdidas económicas, daño al ecosistema, pérdida de vidas, cierres de los establecimientos, parálisis de la mercancía, insatisfacción de los grupos de interés, desempleo, pérdida de la información, privación de la libertad, disminución de los ingresos corporativos, retrasos en las entregas de nuestra cadena de comercialización, inviabilidad de las garantías por parte de las aseguradoras. Recordemos que las aseguradoras nos respaldan de acuerdo a unos controles, inviabilidad financiera y sostenibilidad por parte de las organizaciones. Consecuencias que debemos evitar en el control de los riesgos organizacionales asociados a la cadena de suministro. En pantalla ven lo que era la ISO 28000 versión 2007, que se resumen esos 4 capítulos que aparecen en pantalla, y quise traerlos para que vean la transformación que hay entre una versión y la otra. Recuerden, la ISO 28000 busca establecer estándares organizacionales que le aseguren al empresario hacer operaciones completamente seguras, desde un enfoque de seguridad de la cadena de suministro, operaciones vitales de la cadena de suministro, y también desde un enfoque organizacional, contemplando todas las áreas de la compañía. Este era el anterior modelo, este es el nuevo modelo. Pasamos de tener 4 capítulos a tener 10 capítulos ya muy estructurados y coherentes con el anexo de aplicabilidad o la estructura de alto nivel que ya le aplica las normas de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el gran salto que hizo la 28000 en su cambio de versión fue acoplarse a las otras normas de gestión. Por ende, hoy hablar de sistemas integrados de gestión asociados a la seguridad es un completo hit porque ya todas las normas están integradas para que contemplen ese esquema. La ISO 28000 en su nueva versión me sugiere que yo implemente la ISO 31000 como norma rectora de gestión del riesgo. Aquí tienen en pantalla el resumen de la 31000 en su versión 2018. 7 pasos que nos llevan a entender que la gestión del riesgo debe tener un contexto, unos criterios, un alcance, que debemos evaluar el riesgo a partir de la identificación, del análisis del riesgo inherente antes de controles, del análisis del riesgo residual después de controles, para llegar a una priorización del riesgo que me lleva al paso número 5 y es hacer acciones de tratamiento del riesgo que me ayuden a disminuir la probabilidad o el impacto del riesgo negativo o aumentar la probabilidad o el impacto del riesgo positivo. También nos habla esta metodología de hacer seguimiento permanente y revisión a la gestión del riesgo. Seguimiento para garantizar que los controles están bien implementados y se cumple con lo que se tiene que cumplir para evitar la materialización del riesgo y revisión porque el riesgo está en constante cambio, porque el mundo está en constante cambio. El contexto que acompaña las relaciones internacionales hace que sea un contexto volátil, frágil y altamente cambiante. Por ende, los riesgos en términos de probabilidad de impacto cambian constantemente en escenarios que hoy son muy emergentes.
Todo este modelo de riesgo se tiene que adaptar a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de mi cadena de suministro, al contexto interno y externo que rodea a mi compañía y a las amenazas y vulnerabilidades a las cuales yo estoy expuesto como organización. El objetivo, llevar una materialización del riesgo completamente controlada, llevar un control sobre los riesgos que emergen sorpresivamente. A veces tenemos matrices de riesgos de 2, 3 años, pero el riesgo emerge sorpresivamente todo el tiempo. Y súper importante, hoy en esta nueva norma de gestión de riesgos basada en la ISO 28000 versión 2022, que nuestra gestión del riesgo esté tan bien mapeada que nos permita dar una luz muy clara a la continuidad de las operaciones. Es decir, a partir de mi riesgo entender cuál es la amenaza y la vulnerabilidad a la que me expongo, a que mis riesgos se desarrollen y se materialicen a gran escala y por ende se generen catástrofes institucionales que me interrumpan por completo mi cadena de suministro. Y a partir de ahí, tener un insumo para poder establecer planes de continuidad de negocio que me ayuden a garantizar que el modelo funciona de manera correcta. Aquí les quise dejar algunas ideas de controles operacionales que se pueden dar en una cadena de suministro que me permiten mitigar el riesgo negativo, llevar un control en diferentes operaciones a través de biométricos, caninos, sensores, detectores especializados, verificación en listas restrictivas, estudios de seguridad, visitas domiciliarias, control de precintos, tipificación de cargos críticos, directorios de emergencias de organismos de socorro, código de barras para trazabilidad de mercancías, seguros sólidos con aseguradoras, acuerdos de confidencialidad, acuerdos contractuales claros, inspecciones sorpresivas, programadas, ayuda de la inteligencia artificial a través de diferentes equipos que nos ayudan a controlar la mercancía desde origen hasta destino, controlar las operaciones administrativas, financieras, de compliance internamente. En pantalla, algunos ejemplos de controles que les van a servir para establecer mecanismos de mitigación de riesgos negativos. Y no olviden el modelo de continuidad de negocio. Tener una muy buena gestión del riesgo que me permita controlar mis riesgos administrativos, financieros, operativos, estratégicos, comerciales, de compliance, de administración del riesgo asociado al lavado de activos y financiación del terrorismo, debe servir de insumo para poder identificar las amenazas y vulnerabilidades que me llevan a la continuidad de negocio. Recordemos que la gestión del riesgo pretende evitar la materialización del riesgo negativo, aumentar el riesgo positivo. En el caso del foco del riesgo negativo es garantizar que cuando el riesgo se materialice en la menor escala posible, es decir, pequeños incidentes del riesgo que no me interrumpan la operación administrativa, financiera, operativa o jurídica o estratégica de la compañía. Cuando un riesgo se convierte en la materialización de un riesgo a gran escala, aparece la famosa catástrofe de la materialización del riesgo. Y cuando hay catástrofe, yo estoy en la obligación de tener planes de contingencia y planes de continuidad de negocio, como lo que pasó en las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas es un evento a gran escala, es un evento catastrófico que hace que este grupo empresarial termine con su infraestructura en el piso y pues con la catástrofe humana que se presentó. Pero activar la continuidad de negocio es saber que aunque el edificio ya no está o las torres ya no están y las personas ya no están, la operación debe tener un plan B para volverse a activar. La continuidad de negocio consiste en tener plan B, C, D, E, F, G que me permite activar la continuidad de las operaciones en otros servidores, en otras instalaciones físicas, en otro país, bajo otros esquemas operativos, con otras personas, pero que me permiten reanudar la operación. La ISO 28000 pretende controlar la cadena de suministro para evitar que no haya disrupción durante todos los procesos administrativos, operativos, financieros, estratégicos o de mercadeo. Pero también me da una luz para que yo active mecanismos muy claros de recuperación y de continuidad de la operación cuando este tipo de sucesos llegan a materializarse a gran escala. Una norma que nos trae grandes desafíos, la ISO 28000 pretende integrarse con los otros sistemas de gestión, pretende que la gestión del riesgo ya no sea solo una gestión del riesgo de cadena de suministro, sino sea una gestión del riesgo a nivel corporativo. Los empresarios tenemos que entender que tenemos que controlar todos los riesgos de la organización, que hacer operaciones poco seguras o no seguras, fraudulentas, al margen de la ley, puede pasar en cualquier proceso.
En un proceso administrativo, en un proceso operativo, en un proceso estratégico, en un proceso de mercadeo, se pueden existir actuaciones humanas o de infraestructura física o tecnológica que interrumpan la operación y que nos lleven a ser empresarios inviables en el sentido de la palabra de la empresa o que nos lleven a tener operaciones interrumpidas que nos generan consecuencias muy complicadas con nuestros grupos de interés. La continuidad hoy funciona en el corazón de la seguridad. Necesitamos tener empresas con operaciones seguras, continuas, que no se interrumpan o que si se interrumpan en la mínima expresión y que la capacidad de reacción para activar las operaciones sea en el menor tiempo posible. Apoyarnos en inteligencia artificial, apoyarnos en nuevas tecnologías, apoyarnos en capacitar a nuestros talentos humanos para que entiendan esta nueva dinámica empresarial de la gestión de la seguridad es fundamental para que las naciones y los países enteros puedan seguir haciendo una interlocución económica que los haga viables y que nos haga ser susceptibles de mejoras en el camino. Por eso la mejora continua en la gestión del riesgo en esta nueva norma es fundamental. Espero que con este breve resumen de los cambios de la 28000, la nueva norma, el nuevo enfoque, las nuevas tendencias, ustedes puedan utilizar esta información para saber que la gestión del riesgo es una prioridad hoy en el mundo, que estudiar estos temas, preparar estos temas, llevarlos al sector real es un tema fundamental. El mundo se encuentra en un escenario de incertidumbre garrafal y la incertidumbre es el corazón de la gestión del riesgo. Por eso prevengan, mitiguen, protejan, limiten, custodien, blinden sus organizaciones para que podamos ser viables en el camino. Quisiera aprovechar estos últimos minutos, Alejandro, si me escuchas, para que tengamos un escenario de preguntas, dudas, inquietudes, de pronto amplificar alguno de los conceptos que tenía preparado para ustedes el día de hoy para que lo comprendamos mejor y por qué no escuchar al auditorio internacional que nos acompaña en esta conexión. Entonces creo que el chat ya está activo para que lleguen las dudas. Yo voy a mirar aquí. Dice, no alcanza a ver el número del contacto del profesor. Creo que está aquí. Aquí tienen en pantalla, mi nombre es John Pineda desde Bogotá, Colombia. Ahí tienen mi número de celular, mi correo electrónico por si tienen dudas, inquietudes, quieren una charla en sus empresas. Para eso estamos, para la persona que preguntó ahí. ¿Se puede aplicar esta norma a todas las organizaciones sin importar el tamaño de la organización? Sí. Hablar de riesgos es una problemática de orden mundial que aplica a cualquier sector de la economía en cualquier empresa, grande, pequeña, mediana. Todos estamos expuestos a situaciones que nos pueden dañar nuestros objetivos. Todos estamos expuestos a encontrar oportunidades que nos permitan crecer como empresarios. Implementar la norma de gestión del riesgo puede ser implementada para cualquier organización. Eso para la pregunta que me hicieron. Eso lo dijo Jorge Laverde. Dice José Alberto, la norma incluye los niveles y las áreas de análisis y gestión del riesgo. Importantísimo, las normas ISO nunca te van a decir el cómo. Las normas ISO te dicen el qué. ¿Qué tienes que hacer para asegurar tu empresa? El cómo lo pones tú. Eso para la pregunta que hizo Jorge Alberto Mendizábal. Eh, Brian me dice, ¿podrías poner algún ejemplo de la gestión del riesgo en el ámbito financiero? En el ámbito financiero tenemos todo tipo de riesgos, desde el riesgo de quiebra, financieramente hablando, que nos hace inviables como organización, a tener iliquidez, a tener altos niveles de rotación de cartera, a tener pérdidas de la cartera, a tener poca capacidad de endeudamiento. Ahí hay muchos riesgos asociados a los indicadores financieros. Creo que ahí lo que te puedo decir, Brian, es pégate a los indicadores financieros y piensa, ¿qué es eso que puede pasar que me lleve a que mi indicador financiero no sea viable, basado en los objetivos tratados por los accionistas? Em, bueno, tenemos acá, le envío una invitación por LinkedIn, listo, Diana, ahí voy a mirar en mi LinkedIn para que nos conectemos. Em, Dice, Alejandro Lozano me pregunta, John, el input para la gestión del riesgo definitivamente debe ser una evaluación o de qué otra manera lo podemos hacer. Importantísimo. El input para la gestión del riesgo es el análisis del contexto.
¿Qué es el análisis del contexto? Es un diagnóstico interno de mi organización y externo del ecosistema nacional o internacional que me rodea para determinar qué es eso de afuera o de adentro, que es una amenaza o una debilidad o es una fortaleza o una oportunidad para mi organización. Diagnostica tu empresa. Esa pregunta me pareció fenomenal porque la gestión del riesgo debe ser adaptada a cada organización. Tengan en cuenta todos los elementos ambientales, tecnológicos, económicos, sociales, internamente, indicadores financieros, auditorías, rutas de proceso, las cadenas de suministro en sí, tipos de clientes, tipos de contratistas, tipos de proveedores. Analicen sus proveedores, analicen sus contratistas, analicen su perfil de clientes, analicen el perfil de sus aliados estratégicos para que diagnostiquen y a partir de ahí puedan pensar en las vulnerabilidades o amenazas a las que están expuestos. Es importante empezar evaluando los riesgos estratégicos. Me preguntan, John, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos por los riesgos estratégicos, los tácticos o los operativos? Yo pienso que la teoría de enfoque de procesos es absolutamente importante implementarla. A veces las empresas se focalizan en los riesgos estratégicos olvidando los riesgos tácticos y operativos. Y es súper importante tener en cuenta que a veces un riesgo operativo que parecía insignificante puede llevar a una disrupción absoluta de la compañía. Les pongo un ejemplo, un riesgo asociado a infraestructura física que tiene que ver con cableado estructurado en una planta de producción. Un error que cometa un operativo en el área de producción haciendo una mala canalización de cableado estructurado nos puede llevar a una explosión. Explosión en una planta productiva que puede paralizar máquinas, equipos, herramientas, locaciones y llevar a decenas de muertos y parálisis total. Entonces, cuando me preguntan, John, ¿qué hago? Por riesgos estratégicos, tácticos y operativos. Hagan la gestión del riesgo por procesos. Analicen todos los procesos de su compañía, todas las áreas, dependencias, seccionen. No mitiguen en el análisis de valoración absoluto para que controlen todos los riesgos de su compañía, estratégicos, tácticos y operativos. Em, Seminario, John, el análisis de contexto interno por área utilizando un FODA. Ah, ok, me preguntan, John, para hacer, me pregunta creo que Andrés Claros. John, para hacer un análisis de contexto me puedo apoyar me puedo ir por áreas y me puedo apoyar en un DOFA para una metodología de análisis diagnostical. Sí, el DOFA o el FODA es la metodología más conocida de análisis diagnostical de las empresas. Lo puedes hacer por proceso, puedes aplicar un DOFA por cada proceso analizando las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades a las que está expuesta el proceso. Lo puedes hacer por cada proceso, lo puedes hacer por áreas de negocio, lo puedes hacer por regionales, por seccionales. Todo depende de la estructura de tu organización, pero es importantísimo. Hoy las gerencias de riesgos en Chile cubren la continuidad. Así en otras partes, sí, claro que sí. Se puso de moda, o sea, antes hablar de continuidad de negocio era un tema supremamente aislado. Pero hoy hablar de gestión del riesgo y de continuidad de negocio está estrictamente relacionado. Me escriben desde Chile preguntándome eso. Venga, en Chile ya empezaron a sinergizar la gestión del riesgo con la continuidad. ¿Eso está pasando en otros países? Tiene que pasar. La teoría es esa. Tú identificas los riesgos y pones controles y acciones de tratamiento para mitigar esos riesgos, pero lo tienes que conectar con continuidad de negocio. Porque en la continuidad de negocio tú lo que haces es identificar las amenazas y vulnerabilidades de esos riesgos para pensar cuándo un riesgo de esos, que puede ser insignificante, se puede convertir en una catástrofe y esa catástrofe te lleve a activar la continuidad de negocio. Es la forma correcta. Hoy tienen que conectar su gestión del riesgo con la continuidad de negocio. ¿Qué más vemos? El input. A ver, excelente presentación. Te envío una invitación por LinkedIn. Me encuentran en LinkedIn, John Alexander Pineda Castro. Si me quieren ahí conectar, ahí nos vemos por ahí. Tienen mis contactos también. Ya vimos los riesgos financieros. Dice, la norma incluye los niveles de riesgos para analizar si los riesgos son altos, medios, bajos. No. Recuerden, la norma siempre te va a decir que tienes que calificar el riesgo en términos de probabilidad de impacto. Los niveles del riesgo, alto, medio, bajo, catastrófico, mediano, lo defines tú como organización. Tú defines la metodología cualitativa o cuantitativa con la que vas a medir la probabilidad o el impacto.
Tú también eres el dueño de definir el apetito del riesgo del mapa de calor, que es rojo, que es naranja, que es amarillo, que es verde. Tú lo defines como organización. Depende el apetito del riesgo. Em, no alcanza mi experiencia como profesional. Muestra esta. Leonel López dice, en mi experiencia profesional no hay cadenas de suministro seguras, aunque implementamos ISO. Listo, por allá me dijeron, venga, yo en mi experiencia siento que no hay cadenas de suministro seguras. Recuerden, el riesgo siempre va a existir en la vida. Todos los seres humanos, todas las empresas, todas las cadenas de suministro, todas las operaciones están expuestas a los riesgos. Por eso la teoría del riesgo inherente. Cuando yo me expongo a ser empresario, partamos de crear una idea de negocio, a partir de que yo me vuelva empresario, ya me expongo a los riesgos. Y a partir de que yo haga actividades, el riesgo va a existir. La teoría de riesgos lo que me está enseñando es que yo me adelante a los sucesos, prevenga, mitigue, contenga, proteja y busque desde mi gestión corporativa minimizar en la máxima expresión el riesgo negativo o maximizar en la máxima expresión el riesgo positivo. Pero el riesgo siempre va a existir. Todos estamos expuestos al riesgo de muerte y a partir de ahí, pues en adelante todo. A ver, hoy las gerencias, esto es Chile, muestra a ver qué otras preguntas. Muchas gracias, la presentación fue muy precisa, excelente presentación, gracias por la gente que me dice que excelente, que les gustó, que fue claro, ese era el objetivo, que fuera muy poco tiempo, pero muy condensado y muy exacto. A ver, ¿qué más? La norma incluye niveles de riesgos, no, usted define los niveles del riesgo. Número de contacto, muestra a ver. ¿Hasta dónde debe ir el apetito del riesgo? Esa pregunta es muy chévere. John, ¿hasta dónde debe ir el apetito del riesgo? Hasta donde los intereses de la compañía lo permitan. El apetito del riesgo depende del estilo gerencial, depende del estilo de nuestros propietarios, de nuestros accionistas. Hay perfiles de riesgo súper agresivos, hay perfiles de riesgo súper moderados y hay perfiles de riesgo súper bajos. Hay gerentes que no les gusta someterse al riesgo, hay gerentes que no les gusta invertir, hay gerentes que no les gusta iniciar operaciones por miedo a enfrentarse a ciertos riesgos. El apetito del riesgo dependerá siempre del estilo gerencial. ¿Listo? Siéntense con sus gerentes. ¿Hasta dónde está dispuesto a perder vidas, personas, mercancías, productos, clientes, aliados estratégicos? Dicen acá, van a reprogramar. Creo que el webinar queda grabado para el que lo quiera ver. Alejandro, me están preguntando que si por esto entregan certificado de participación. Lo desconozco. Ayúdame ahí a orientar. 11:58 de la mañana. Abrí el chat, atendí todas las preguntas que me fueron haciendo. Gracias a toda la comunidad internacional que nos acompaña en esta conexión académica. Es súper importante compartir el conocimiento entre los diferentes países, preguntarnos entre los diferentes países. Hoy que hablamos de la teoría del ciudadano del mundo, todos debemos apoyarnos, todos debemos cambiar información, todos debemos generar un relacionamiento internacional entre empresarios que nos ayude a atender estos contextos nacionales e internacionales que están tan volátiles, tan sensibles, tan frágiles y donde la gestión del riesgo nos dice protejámonos. No olviden el tema del cambio climático. Enmienda internacional, ya hizo lo dijo. El cambio climático es un riesgo de relevancia significativa, importante y debe ser valorada por todos los empresarios en todas sus cadenas de suministros. Debemos empezar a gestionar las acciones de contribución al medio ambiente para que el cambio climático nos ayude a permanecer en el tiempo. No sé si hay más preguntas. Alejandro. La única pregunta que no pude contestar era si había certificado por la asistencia a esta capacitación. No olviden, mi nombre es John Pineda, profesional en administración de empresas, auditor internacional en sistemas de gestión, magíster en riesgos egresado de EALDE. Estaré presto a dudas, inquietudes, busquen en LinkedIn, búsquenme, escríbanme a través del chat de mi WhatsApp, en mi número de celular que les compartí en pantalla, en mi correo electrónico. Espero poder estar en algún país de ustedes dando este tipo de conferencias o compartiendo información o también aprendiendo de ustedes. Muchísimas gracias, un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia. Gracias a Elde por esta invitación tan importante para este proceso formativo. Un abrazo para todos.